Hola a todos, bienvenidos a la materia de Fundamentos de Investigación. Es la materia correspondiente para los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del primer cuatrimestre. Sus planes de estudio son los días miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche. Esta fecha de grabación o esta clase grabada se está efectuando el día viernes 24 de enero del 2025. Me presento, soy el ingeniero Diego Castro Centeno, impartidor de esta materia. Antes de iniciar, esta es la segunda sección ya de la materia. Antes de iniciar, voy a proceder a dar la lista de los alumnos que conforman esta materia. Permítanme un momento, por favor. Los alumnos que corresponden a esta materia es Adriana Grisel Gómez Díaz y José Luis Meléndez González. Ok, vamos a ir compartiendo nuestra pantalla. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, como les repetía, ya estamos en nuestra segunda sección. Cualquier duda que tengan, alumnos, por favor, comunicarse conmigo a través de ahora sí las redes sociales en las cuales estamos conectados. Ahí me pueden ustedes, contactar cualquier duda que tengan, vayan haciendo sus actividades, muy importante que las vayan realizando, no se estanquen porque las actividades que se envían a destiempo no alcanzan la totalidad de su calificación. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar un repaso nada más de algunos temas que se vieron en la clase pasada. Obviamente, como les había dicho, esta materia es muy teórica. Vamos a tratar de que los términos no sean tan complicados de entenderse. Pero pues el tema anterior que vimos, hablábamos sobre el término de investigación, ¿no? Que realmente cada persona está lleno, pues, de obtención de datos, ¿no? La investigación es más que nada la obtención de datos para buscar ciertas respuestas. Al final a cabo, pues todo el mundo desde el día uno se ha implicado a hacer investigación, ¿no? Gracias a la investigación es que tenemos nosotros, pues, los grandes descubrimientos que hemos obtenido, ¿no? A lo largo de la historia humana. Bueno, como le dije también, la materia va a estar enfocada a nuestra carrera, que es de Ingeniería en Sistemas, entonces vamos a tratar de abordar siempre los temas apuntados hacia allá. Entonces vamos a dar inicio en esta clase. Por ahí vamos a tocar algunos otros temitas que no logramos tocar en la clase anterior. Vamos a dar un repaso también. Bueno, para comenzar vamos a ver lo que son los consejos de investigación para ser mejor profesional y obviamente pues conseguir un buen empleo, ¿no? Dice aquí que capacitarse en investigación es prepararse para ser un mejor ingeniero, químico, biomédico, mecánico, etcétera, 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 ¿no? O inclusive un ingeniero en sistemas computacionales. Dice también que también hay que tener habilidades para investigación y aplicarlas, te ayudará a conocer la historia, el desarrollo y estado actual de tu profesión, determinar cuáles son los ámbitos de tu carrera y las tendencias y prácticas tanto predominantes y nuevas en el contexto internacional, nacional y local. Como punto C tenemos mantener actualizando de manera permanente. ¿Cómo puedes hacerlo? Haz tu investigación cotidiana, leer diariamente sobre temas propios de tu disciplina. Bueno, sabemos que nosotros apuntamos hacia futuros ingenieros en sistemas computacionales, ¿no? Es muy importante, obviamente, conocer la historia de esta carrera. Ejemplos en el cuestión de ingeniería en sistemas, ¿no? Por ejemplo, quién inventó la primera computadora, cómo se inició los ramas tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante conocer desde la base uno de lo que realmente nosotros implicamos, cómo inicia nuestra carrera, ¿no? Y también ustedes se tienen que hacer una pregunta del por qué estoy estudiando esta carrera, ¿no? ¿Por qué me ingresé a esta carrera y qué es lo que voy a lograr? Entonces es muy importante mantenerse siempre en constante investigación, estar obviamente actualizados también. Es una carrera nosotros como ingenieros en sistemas que la tecnología de un cerrar en un cerrar y abrir de ojos nos alcanza, ¿no? Realmente cuando venimos a ver, salen nuevos dispositivos, nuevos programas, y entonces nosotros tenemos que actualizarlos, ¿no? Pues si no nos queremos quedar, en este caso, pues obsoletos, ¿no? Entonces es muy importante siempre indagarse y mantenerse actualizados.
Dame tantito. Ok. Dice que asimismo se participan en encuentros y foros presenciales y virtuales de tu licenciatura y especialidad. Y si se puede, pues inscribirse en una o más asociaciones. La importancia de lo anterior es que pues, puedes conocer directivos y empleados de organizaciones en las que te interesa trabajar y establecer una red de contacto a través de ellos. Es muy importante que durante el inicio de tu carrera, pues ya empieces a indagarte, obviamente, o relacionarte con personas o individuos en tu ramo, ¿no? Para que cuando tú salgas o ya realmente te gradúes, pues ya tengas conocimientos de personas o empresas hacia donde te quieras apuntar, ¿no? Entonces, siempre en la carrera profesionista, siempre va a haber un servicio social y es muy importante que sea el primer paso para poder buscar un empleo. Cuando tú vas a dar tu servicio social, es muy importante que sea enfocado a tu carrera. Muchos alumnos cometemos, y me incluyo, porque obviamente en su época, cuando yo di mi servicio social, no lo di referente a hacia donde yo estaba apuntando hacia mi carrera. Entonces es muy importante que ustedes como futuros, en este caso ingenieros, busquen un servicio social donde ustedes puedan desenvolverse lo que han aprendido durante su carrera, porque es el primer paso para que ustedes le puedan implementar un empleo o quedarse ahí en esa empresa, ¿no? O inclusive pues ganarse experiencia laboral. También acá nos dice que hay que averiguar cuáles son las universidades vanguardistas en tu ramo y revisar sus páginas. Esto ayuda a entender nuevas tendencias y prácticas. Cuando vayas a pedir un trabajo a una compañía, indaga todo sobre ella y su sector, así causarás una excelente impresión en el reclutador y en quienes te entrevisten. Esto también es basado en investigación, ¿no? Esto también se le conoce como investigación. Además, saber de investigación en tu ramo también facilita la comunicación con científicos y especialistas. La investigación será muy útil para distintos fines: crear nuevos sistemas y productos, resolver problemas de toda clase, detectar mercados, diseñar soluciones y hasta evaluar si han cometido algún error. Pues obviamente cuando nosotros buscamos un empleo, es muy importante que nosotros tengamos una fuente de información concreta, porque a veces algunos reclutadores nos hacen ciertas preguntas o inclusive nos evalúan a través de un examen. Entonces, habíamos tocado temas también de que cuando uno sale después de la carrera, pues no somos los únicos, ¿no? Salen un mar y mar de alumnos graduados y es una competencia enorme lo que es el ámbito laboral y pues sabemos que pues aquí en nuestro país, en México, es algo complicado, ¿no? Y más súmale las cuestiones migratorias en las que nos estamos envolviendo. Entonces es complicado buscar un empleo, pues, esto ahora sí que bien remunerado, ¿no? Entonces la competencia es muy dura y pues sí tenemos que ir muy, muy preparados en esto. El siguiente tema es la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Bueno, en este tema vamos a lograr que fortalezcan ustedes su comprensión del conocimiento y la investigación científica y aplicarlo obviamente en su vida profesional y personal en general y en tus trabajos de investigación en específico. ¿Qué te vas a llevar con este tema? Pues la capacidad crítica y autocrítica, comprensión de la investigación como un proceso de construcción social, con fundamento en las normas de la investigación documental, capacidades de análisis, síntesis y abstracción, y habilidades de investigación también. Bueno, la investigación acá se divide en lo que es el conocimiento científico, está también la investigación científica, los conceptos básicos para la investigación científica, que esto lo vamos a ver después, que es la teoría, los paradigmas y métodos, y cuál es el proceso general de investigación. Bueno, vamos a ir iniciando con algunos temas que en sí, bueno, vamos a ver lo que es la investigación científica. Esto es un proceso sistemático y riguroso que se realiza para obtener conocimiento válido y confiable. Se basa a través de la observación y exploración del mundo para responder preguntas o comprobar hipótesis. Las hipótesis, recuerden que son hechos que aún no han sucedido o están probables por suceder. Hay veces hay muchas hipótesis y una de las hipótesis más grandes en el mundo es obviamente cómo se creó la raza humana, ¿no? Hemos chocado mucho que a veces la raza humana se creó obviamente a través de lo que fue Adán y Eva o simplemente que por lo que realmente la teoría del Big Bang, la explosión, los dinosaurios, que la teoría de Darwin, de los monos, etcétera, etcétera. Entonces es una hipótesis que actualmente, siglo XXI, año 2025, no se ha podido en este caso, poder, ahora sí que
cerciorarnos con exactitud de dónde proviene la vida humana, ¿no? Entonces, la investigación científica se caracteriza por ser un proceso ordenado y sistemático, utilizar métodos específicos para cada problema, generar conocimiento válido y confiable, contribuir a la mejora de la calidad de vida y fomentar la creatividad y la innovación. La investigación científica es fundamental para el avance de la ciencia y la formación de profesionales. Los pasos de la investigación científica son definir el objeto de estudio. Obviamente, cuando nosotros vamos a iniciar a un proceso de investigación, tenemos que verificar cuál será nuestro objeto de investigar, seleccionar las técnicas adecuadas. Paso número 3, establecer la finalidad de investigación, desarrollar una hipótesis, poner a prueba la hipótesis y por último, tener información certera y útil. La persona encargada del reclutamiento en una empresa decide cambiar las pruebas psicológicas válidas científicamente que se usan para evaluar a los candidatos como parte del proceso de selección y los suple con un cuestionario corto de preguntas que sugieren sus superiores, que son expertos en producción, mantenimiento, ingeniería, porque creen que son más apropiados. Obviamente, volviendo al tema de cómo se hace el reclutamiento en una empresa para empleados, recuerden que obviamente hay muchas pruebas directamente para evaluar a los candidatos a ingresar a una empresa. Hay, por ejemplo, exámenes psicométricos, hay exámenes obviamente psicológicos, hay exámenes de conocimientos. Entonces hay un proceso enorme total, ¿no? Obviamente buscan al mejor profesionista para ingresar obviamente al ramo que vayan a hacer, ¿no? Y obviamente detrás de eso hay otro experto que obviamente tiene que saber realmente hacia qué le va a inculcar a sus futuros reclutas, por decirlo así, ¿no? No nada más le vamos a aventar, por ejemplo, preguntas que ni siquiera son del mismo ramo, ¿no? Entonces, todo tiene que ir de acuerdo. Aquí dice que aplica este nuevo cuestionario a los candidatos y al evaluar sus respuestas se encuentran con información interesante para que no le aporte lo que necesita saber. Es lo que comentábamos, ¿no? Obviamente, si vas a contratar un ingeniero en sistemas, no le vas a hacer preguntas de medicina, ¿verdad? Porque obviamente, pues no las vas a ver. Y obviamente, un médico no va a ir a pedir trabajo en un lugar donde requieran ingeniería, porque pues no va a saber, ¿no? Entonces, todo apunta hacia un orden. Acá hay un ejemplo que dice que un padre de familia lee en las redes sociales un artículo en el que se señala que las vacunas causan autismo en los niños y decide no vacunar a sus hijos. Enseguida, este padre comparte el artículo con sus contactos de las redes sociales y esta creencia se difunde en Estados Unidos, al grado que muchos padres de familia no vacunan a sus hijos. En el año 2014, un brote de sarampión en Disneylandia hace que el número de contagios sea el más alto en los últimos 15 años. Si en lugar de fiarse de meras creencias en estos dos casos, se hubieran tomado las decisiones con razonamientos críticos y suspensando el rigor científico del conocimiento, seguramente los resultados habían sido diferentes. Se ve así la importancia de que todos nos dediquemos a la ciencia o no, conozcamos las características básicas del conocimiento científico para evaluar de manera crítica los conocimientos en los que nos basamos nuestras decisiones. Esto también es muy importante, a veces no es necesario ser un profesionista, pero dice el término ahí, a veces caemos en la ignorancia, ¿no? Entonces, a veces llega a suceder que de repente hay un brote de virus y no vayamos mucho. Lo más difícil que vivimos en los últimos años fue lo del COVID, lo del coronavirus. Muchas personas fallecieron también por un tipo de ignorancia científica o ignorancia médica, ¿no? Porque decían, no, pues sabes que a mí no me va a dar, ¿no? Esto es mentira, esto realmente no sucede, o se automedicaron a sí mismos, ¿no? Entonces, mucha gente cae en la ignorancia científica y a veces pues tienden a decir, ¿sabes qué? Pues sabes, voy a hacerle el remedio de la abuelita porque esta ayuda. Pero sí, sí, a veces si no nos indagamos o no investigamos más sobre el tema, puede llegar a perjudicar, ¿no? Entonces, claro ejemplo es esto, lo de Disneylandia, del señor que pues decidió no vacunar a sus hijos y para colmo, pues esa información se la indagó a muchos más y contagió a otros más y entonces se hizo un brote enorme, ¿no? Entonces, esto es realmente real, sucede en la vida cotidiana, a veces por no investigar o no indagarnos más sobre el tema pueden llegar a cometerse consecuencias muy graves y a veces no tienen ciertas soluciones a estas consecuencias. Bueno, ¿qué es el conocimiento científico? Desde hace 25 siglos, los filósofos han reflexionado sobre la posibilidad
el origen y la esencia del conocimiento humano, el cual sigue siendo objeto de análisis. El conocimiento puede clasificarse en empírico o vulgar, basado en la autoridad, científico y fisiológico. Los dos primeros son aquellos para los cuales no se piden explicaciones ni demostraciones racionales rigurosas, ya que el conocimiento empírico es el que cada persona adquiere por experiencia, por ejemplo, saber conducir un auto. Entonces, el conocimiento empírico, como dice aquí, que es como conducir un auto, es cuando ya el humano ya hace las necesidades por cuestiones de instintos. Entonces, a veces manejar un carro ya es una necesidad, o simplemente, por ejemplo, el hábito de cocinar, porque al final de cuentas un humano si no se cocina, pues muere de hambre, ¿no? Entonces, en este caso, son acciones en las cuales son empíricas y pues obviamente el humano las hace porque realmente ya es una parte fundamental, ¿no? Como por ejemplo el ducharse, el bañarse, el cambiarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya son comportamientos empíricos. Por su parte, el conocimiento basado en autoridad es el que las personas aceptan porque confían en quien se lo transmitió, por ejemplo, una celebridad pública o una autoridad religiosa. En cambio, el conocimiento científico y el filosófico solamente son aceptados en la medida en la que aportan evidencias producidas por una actividad sistemática de investigación y análisis. Dice que para ser aceptado el conocimiento científico debe estar basado en evidencias sólidas que hayan sido generadas por medio de un método sistemático y riguroso y que hayan sido reconocidas por la comunidad académica especializada. Por ejemplo, si una joven universitaria mexicana quiere saber qué actividades realizan otros jóvenes universitarios en su tiempo libre, no es suficiente con que suponga que realicen actividades como las que ellas y sus amigos, sino que tiene que emprender una investigación científica. Por ejemplo, puede revisar los resultados de la encuesta nacional de la juventud, la cual se realiza cada 5 años en una muestra representativa de mexicanos y tiene todo el rigor científico necesario para que los resultados sean confiables. Bueno, acá nos ponen otro ejemplo. Al final de cuentas, a veces hay que entender que no todos vamos al mismo ritmo. Por ejemplo, que ustedes pertenecen a esta universidad llamada Zeus, pues obviamente hay un plan de estudios, ¿no? Pero puede ser muy diferente el plan de estudios de otra universidad. Puede ser que sea mejor, superior o menor, ¿no? No sabemos. Entonces, no hay que quedarse estancados con los conocimientos que uno o como sus catedráticos le otorgan, ¿no? Si simplemente investigar más. Entonces, aquí, por ejemplo, nos pone el ejemplo de la joven, ¿no? Que para saber realmente qué otras actividades están haciendo compañeros de su mismo rol, pero en otros lugares, entonces, obviamente tiene que investigar y esto pasa con la competencia en empresas. Hay empresas que a veces hacen investigación a fondo, por ejemplo, cuestionamientos como empresas como Apple, que obviamente pues tienen que investigar también sus competidores, qué es lo que están haciendo, qué están desarrollando, ¿no? Para no quedarse atrás. Entonces hay una competencia muy, muy obviamente interna a veces entre empresas donde dice, bueno, ¿sabes qué? Pues eh, por ejemplo, Samsung va a sacar un teléfono con esta versión tal, 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 tal. Entonces, bueno, vamos a ver, Apple no se queda atrás y le va a competir con lo de eso, ¿no? Entonces hay empresas que se indagan a través de la investigación qué es lo que están haciendo sus competidores. El conocimiento científico es un conjunto de saberes que se obtienen mediante el método científico. Este método se basa en la observación, experimentación y análisis de fenómenos naturales. El conocimiento científico se caracteriza por ser comprobable y verificable, estar sustentado en evidencia empírica, ser objetivo y universal, ser preciso y coherente y actualizarse constantemente. El conocimiento científico se obtiene a través de investigación que consiste en plantear una hipótesis, recopilar datos y realizar experimentos, analizar los resultados y formar conclusiones. El conocimiento científico es importante para la sociedad porque permite comprender y explicar el mundo mejor, mejorar la educación y aumentar la calidad de vida. Algunos ejemplos de conocimiento científico son las teoremas de Pitágoras, la penicilina y su uso para combatir las infecciones y obviamente las más famosas que son las leyes del movimiento de Newton, ¿no? Entonces, aquí tomando en cuenta lo de las leyes del Newton, que son tres, obviamente hablando en la rama de física, pues las leyes de Newton nacieron muy empíricas, ¿no? O sea, fueron o no fueron experimentales, simplemente fueron naturales que nacieron, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ley
de Newton a través de que se le cae una manzana en la cabeza, según así nos dio a entender, ¿no? Que obviamente pues la fuerza de gravedad y todo hace que pues los objetos caigan a cierta velocidad al suelo, ¿no? Entonces, a veces suceden que los desarrollos científicos son por causas naturales, ¿no? A veces no sabemos por qué suceden, simplemente suceden porque pues así están establecidas, así son las cuestiones naturales. Entonces, los científicos anteriormente fueron divulgando sus conocimientos, ¿no? En estas causas. ¿A qué se le considera investigación científica? La investigación es una indagación o búsqueda sistemática de conocimientos que pueden ser comprobados y que tienen que ver con todo lo que sucede, desde las partículas elementales hasta el estudio del universo, de lo que sucede en el cuerpo humano, al análisis de las relaciones sociables. Las personas siempre investigan cuándo se va a presentar tu cantante favorito, en qué ciudad, a qué hora. Al buscar la respuesta a esas preguntas en internet o ya sea en algún periódico, revista, etcétera, estamos investigando. La investigación científica es muy parecida, solo que se requiere conocimientos y la aplicación de ciertos procedimientos, métodos y técnicas que cualquiera puede aprender. Obviamente nosotros investigamos, ¿no? Como personas, no queremos dar a entender que por hacer una investigación científica vamos a volvernos científicos, no. Claramente es un proceso diferente. Acá nos ponen el ejemplo de que obviamente una persona investiga cuándo va a llegar su artista favorito a su ciudad. Entonces te haces preguntas muy básicas, ¿no? ¿Cuál es la fecha? ¿En qué ciudad? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta la entrada de un boleto, etcétera, ¿no? Entonces hicimos una pequeña investigación sin necesidad de hacer un tipo de esfuerzo. Pero cuando hacemos una investigación científica, entonces esto ya requiere ciertos conocimientos basados de información concreta sobre lo que vamos a investigar. Por ejemplo, que les diga yo, ¿saben qué? Vamos a investigar los fundamentos de investigación de una máquina o un computadora o algo, me van a investigar cada parte de los dispositivos que integran una máquina, entonces creo que ya es un poco más específico y ustedes se van a indagar, ¿no? Entonces se va a hacer más complicado para una persona que no tiene el conocimiento de computadoras, se le va a hacer complicado hacer este tipo de investigación, ¿no? Pero ustedes que están en esta rama, pues pues se les va a facilitar más el estudio de esto. Bueno, aquí tenemos mucha letra, vamos a intentar resumirlo. La investigación científica es la actividad por medio de la cual se construye el conocimiento científico y gracias a la cual avanzarán las ciencias, pero en las cuales avanzan las ciencias. Algunos científicos comparan el conocimiento con una cebolla. Dice que cada nuevo descubrimiento y teoría es una capa más de la cebolla que se logra pelar para poder llegar al interior. Es necesario comenzar por las capas superficiales, que son los primeros descubrimientos o teorías de un fenómeno. Después se requiere pelear las siguientes capas, una por una, cada vez que se forma más precisa y acertada cada una perfectible. De este modo se puede entender la investigación científica como la manera de pelar nuevas capas de la cebolla, es decir, de perfeccionar teorías y conocimientos anteriores con las innovaciones y descubrimientos. Bueno, acá nos refiere a un ejemplo chusco también, que la investigación científica es como pelar capas. Obviamente, en el ramo de ustedes como futuros ingenieros, la tecnología va aumentando, ¿no? Y se va sistematizando un poco más, ¿no? Actualmente, pues ya tenemos ramas tecnológicas mucho más concretas, mucho más equipos, dispositivos más avanzados, más fáciles, ¿no? Entonces, anteriormente, si comparamos los primeros teléfonos a los teléfonos actuales, pues hay una gran diferencia, ¿no? Y como se dicen, se han ido destapando capas poco a poco y se han ido descubriendo. No sabemos de aquí a 10 años a futuro qué nuevos dispositivos nos esperan, ¿no? Pero de que van a seguir actualizándose, van a seguir actualizándose. Siempre hay un método de investigación nuevo para estas empresas en tecnología. Dice por aquí que la investigación científica es sistemática, empírica y crítica. Que sea sistemática implica que hay una disciplina para realizar la investigación y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea empírica denota que se recolectan y analizan datos. Que sea crítica quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, pero nunca caótica y sin método. La investigación científica busca dar respuesta a las preguntas y problemas del mundo natural y social. Hay preguntas que son más generales y abstractas y otras que son más específicas y situadas en un contexto único.
Así, la investigación científica se clasifica en dos tipos, que es la básica y la aplicada. La investigación científica básica es la que tiene interrogantes más generales y abstractas y aspira a generar conocimientos mediante la formulación de teorías. Sus resultados ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea. Como dice aquí, la información científica básica son más que nada teorías. Que es una teoría? Pues la teoría va muy a mano de la hipótesis, es algo que realmente estamos haciendo, no un hecho real, no es un hecho que no va todavía no a suceder, simplemente, por ejemplo, es que diga yo, o en cuestiones climatológicas, mañana va a haber lluvia, no sabemos realmente si la lluvia va a haber mañana o no. Hay programas que ya nos ayudan a detectar las cuestiones climatológicas, pero no es al 100%, ¿no? La naturaleza se comporta de una manera diferente. Entonces, la teoría de decir mañana va a llover es una teoría, ¿no? Pero simplemente, ¿a qué me baso yo que mañana va a llover? Ah, bueno, hago mis investigaciones, pues hay un cierto cambio de clima, puede ser un proceso de las cuatro estaciones, puede ser que a lo mejor ya estemos en el proceso de la estación donde más lluvias hay y hay probabilidad más de lluvias, entonces se hace una investigación, pero obviamente no pasa un hecho real porque todavía sigue en un punto de una teoría. Solamente es una superstición del que estoy diciendo de que mañana va a llover, pero no sabemos si es real. Entonces, esa es la investigación científica básica. La investigación científica aplicada, en cambio, hace preguntas enfocadas en solucionar problemas específicos de un tiempo y un lugar o en generar desarrollo tecnológico. Por lo regular se basa en teorías que han sido resultado de investigación básica, solo que como su nombre lo indica, se pone a prueba la aplicación de esa teoría. Bueno, un ejemplo aquí de la aplicada puede ser un descubrimiento tal vez de alguna vacuna. Puede ser que obviamente se haya detectado la vacuna para cierta enfermedad, pero antes de salir al mercado o antes de ser aplicada se tuvieron que hacer pruebas, ¿no? Para ver realmente si esta vacuna sí controla ese tipo de virus o ese tipo de enfermedad. Entonces, hay teorías que se han ido buscando y analizando. Entonces, es, por ejemplo, una de las enfermedades más grandes del mundo, que es el SIDA. Todavía no pasan los años y no se ha buscado una cura en concreto, ¿no? No ha habido una cura en cierto punto para eliminar el virus del SIDA, ¿no? Pero según están en estudios y en evaluaciones, y todavía están obviamente en una investigación científica básica, todavía no ha sido aplicada del todo. Hay cierto acuerdo en los conceptos básicos usados en la investigación científica, como teoría, ley, paradigma y método. Comprender los términos utilizados en la comunidad académica es importante para realizar investigación científica y comunicar los resultados. Aquí vamos a desmenuzar estos conceptos, que es teoría, lo que es ley, paradigma y método. Primer concepto de teoría, como lo mencionábamos, es el cual se puede resumir como una explicación final o conocimiento integral que ayuda a comprender situaciones, eventos y contextos. Es un conjunto de proposiciones vinculadas lógicamente y apoyadas por un conjunto sustancial de evidencias capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno, es decir, de proporcionarle un sentido, además de que se sientan las bases para futuras indagaciones. Entonces, acá como mencionamos, las teorías obviamente son una recopilación de datos y de información, ¿no? De eventos y contexto, pero al final de cuentas están hechas de proposiciones. Eso quiere decir que todavía son hechos que no han ocurrido o están por ocurrir. Entonces, son teorías que al final de cuentas no sabemos si son reales o no. E incluso, pues obviamente pueden llegar a sucederse, a pasarse a una cierta hipótesis, ¿no? Que aún no quedan, hay teorías que quedan en hipótesis y hay teorías que al final de cuentas quedan como marcadas como hechos. Por otro lado, en contexto de la ciencia, los paradigmas son un conjunto de suposiciones respecto al mundo que proporciona un marco filosófico para estudiarlo. Los paradigmas más representativos en la historia de la ciencia han sido el positivismo, pospositivismo, constructivismo y pragmatismo. Entonces, acá los paradigmas es un pasito más a las teorías. Aquí ya se trabajan ya obviamente manipulables, ya hay cuestiones ya físicas, ya estamos hablando de que ya hay un evento caótico en los paradigmas, ya se están realizando experimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Los famosos experimentos con animales y pues ahí es donde se prueban realmente las teorías si son ciertas o son falsas.
Y finalmente, los métodos de investigación son los distintos caminos propuestos para hacer investigación y lograr el conocimiento científico, considerando como válido. Los principales métodos de investigación son el deductivo, el inductivo y el interactivo. Esa es la última parte final, es donde realmente ya se establece que una teoría es cierta. Volviendo a lo de la medicina, podemos tomar de que un medicamento o una vacuna es factible para combatir cierto virus y es donde ya se puede dar en cuestiones ahora sí de mercadotecnia, de distribuirla y venderla, ¿no? Pasó con lo del COVID, ¿no? Obviamente cuando nace el COVID, pues no había una vacuna en concreto para poder, contraatacar lo que es la enfermedad, ¿no? Y hubieron muchos decesos en su momento, pero a futuro, pues reaccionó, la cuestión científica reaccionó y se logró encontrar una vacuna contra el virus, ¿no? Entonces, ahorita la tasa de mortandad por el COVID es mucho menor como la que realmente nos suscitó por el año ya 2020. Entonces, esto nos ayudó a contrarrestarlo, ¿no? Aquí nos vamos a dividir en la investigación científica en algunos métodos, que el primero es el deductivo o también llamado cuantitativo, que es el método en cual los investigadores parten de proposiciones generales o más universales para llegar a una afirmación particular. Este método se utiliza principalmente en las ciencias formales como las matemáticas y la lógica y se fundamenta en el razonamiento. Por el momento tenemos el método inductivo, que también conocido como cualitativo, que es el método del cual los investigadores parten de los hechos particulares o concretos para llegar a conclusiones generales. Perdón, este método se utiliza principalmente en las ciencias fácticas, naturales o sociales y se fundamentan en las experiencias, las entrevistas con asesinos o seriales caso por caso, comportamiento delictivo a partir de las reales. Bueno, por acá lo vamos a terminar. Ahorita vamos a ir lo que es lo que son los métodos de la investigación científica. Lo vamos a mirar un poquito más a fondo porque es un poquito extenso estos temas. Bueno, vamos a terminarlo por acá. Vamos a ir viéndonos a la plataforma. Es muy un momentito. Como se los repetía, no hay que hacerlos a destiempo porque no alcanzan. Por favor, no se atrasen, vayan haciéndola. Permítanme tantito, ahorita les comparto pantalla, qué es lo que van a realizar. Compartir. Vamos a ver. Vamos en la sección 2, que sería su actividad 2. Déjenme que cargue. Bueno, ahí está. Dice aquí que posterior a la lectura de esta unidad, revise el anexo de la actividad 2 y resuelva las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los conceptos básicos de investigación científica y cuál es el proceso general de investigación? Ok, muy bien. A través de los temas que acabamos de ver, vamos a hacer estas preguntas. Recuerden que obviamente sus trabajos tienen que llegar el logotipo de la universidad, el título de la tarea y nombre del alumno. Es muy importante que tengan todos estos datos, por favor, no se vayan a mandarlo así. Debe tener una introducción y una pequeña conclusión sobre cada sección que tenemos, ¿sale? Bueno, entonces, de mi parte ha sido todo. Nos vemos en la siguiente sección. Cualquier duda, estamos conectados. Gracias.